No estés triste, la noche llegará pronto. Para entonces, sobre la pálida tierra, la fría luna en secreto reirá. Tomando nuestras manos descansaremos. No estés triste, pronto llegará el momento y entonces descansaremos. Y entonces la lluvia, la nieve y el viento vendrán e irán. Girls Last Tour es una obra creada por Sukumizu en 2014, cuenta con 6 volúmenes del manga y un anime de 12 capítulos que adapta los primeros 4. La obra nos cuenta la historia de Chito y Yuri, dos chicas muy cercanas hacia la otra, que viven en un mundo devastado por una guerra que llevaba años en desarrollo. Una guerra que devastó todo el planeta, dejando solo a unos cuantos humanos con vida, humanos que crearon una ciudadela dividida por múltiples capas, siendo algunas más diferentes que las otras. Oscuridad, 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 gotas que caen de unas viejas tuberías. El sonido de un viejo motor, una vieja moto que conduce hacia el norte, 2 sombras arriba de ella. Una chica de pelo negro conduciendo, mientras que otra chica de pelo rubio yacía recostada en la parte trasera de esta. Estas 2 chicas son Chito y Yuri, 2 sobrevivientes de la guerra que devastó todo el planeta, quizás las únicas a este punto. Chito es una chica de pelo negro de entre 18 a 20 años, tiene 2 largas coletas que encogen todo su cabello, viste un uniforme de militar médico verde y un casco antiguo, es buena manejando. Yuri, al contrario, es una chica rubia y de ojos azules de entre 19 a 21 años, tiene un pelo largo y lacio, viste un uniforme de militar antiguo y un casco de médico, ella no sabe manejar, pero cuenta con un viejo rifle que sabe ocupar muy bien. Yuri remarca la oscuridad del lugar en donde se encuentran. Chito, con una personalidad seria, le dice que se calle y que recuerde que es por culpa de ella que están en aquel lugar. Si bien Yuri detesta los lugares oscuros, se adapta a estos gracias a la presencia de Chito, quien hace que las cosas sean un poco más relajantes para ella. Deciden hacer una pequeña parada para dormir un poco, llevan un largo tiempo conduciendo, así que se encuentran un poco cansadas, especialmente Chito. Yuri cae fácilmente dormida antes que ella, cosa que le molesta un poco a Chito, pero luego ella duerme a su lado. Chito, dormida, recuerda cómo fue que llegaron al día de hoy. Recuerda cuando ella y Yuri eran más pequeñas, la casa del abuelo que las cuidaba, como este fue quien se encargó de enviarlas a su viaje con una sola meta, la capa más alta de la ciudadela. Chito despierta con lágrimas en los ojos y decide que ya es tiempo de que se sigan moviendo, sin embargo se da cuenta que Yuri le estaba comiendo la mano. Chito hace un esfuerzo para liberar su mano, terminando con baba de Yuri. Sin embargo, Chito se da cuenta de que la baba se movía, dando a entender que un pequeño viento soplaba hacia aquella dirección, indicando una salida. Chito despierta a Yuri de un golpe y hace que se lama el dedo para que ella le indicara hacia dónde queda la salida gracias a su saliva. Finalmente encuentran una salida, encontrando una ciudad nevada y antigua en completas ruinas. Yuri dice que es hora de celebrar comiendo sopa, a lo que Chito acepta a regañadientes. Luego de disfrutar la sopa, Yuri practica puntería mientras Chito vigila si le da a los blancos, sin embargo, no dura mucho ya que deciden ir a buscar un poco de comida, encontrándose con un tanque. Yuri se cuestiona si es posible comer un tanque. Sí, un tanque. Avanzan un poco más y encuentran un viejo avión. Al entrar, encuentran una caja de raciones, por lo que deciden llevársela. Por mera curiosidad, Yuri y Chito intentan girar las aspas del avión, cayendo en el intento. Deciden darle una probada a las raciones, siendo Yuri quien queda más fascinada con estas, a tal punto de apuntarle a Chito con el rifle para que ésta le diera su última ración. Chito se molesta con Yuri y tienen una pequeña pelea en la nieve, con lo que se da cierre al primer capítulo. Yuri le pregunta a Chito dónde se encuentran, ¿acaso están muertas? Chito responde que deje de ser ridícula y que están buscando un lugar para protegerse del frío. Yuri responde a modo de broma que seguramente ya están muertas y están en el reino blanco de pureza de la vida, pero luego se da cuenta que se supone que la otra vida debería ser cálida, por lo que asume que aún no están muertas.
El frío aumenta demasiado, aunque por fortuna, encuentran un edificio abandonado donde pueden protegerse de la nieve. Yuri se da cuenta de una tubería que goteaba un poco de agua, por lo que decide disparar a esta, logrando que toda el agua saliera disparada. Afortunadamente, el agua es agua caliente, por lo que Yuri y Chito aprovechan de tomar una ducha, preguntando cuándo había sido la última vez que se habían bañado. Luego del baño, deciden hacer una pequeña fogata para mantener el calor. Para aprovechar el tiempo, Chito empieza a escribir en su diario, un diario que lleva escribiendo desde que empezaron su viaje hace largos años. Yuri cuestiona el por qué lo hace, sin embargo, Chito responde que es porque personas como Yuri hacen que olvide más rápido las cosas. Yuri insiste que le preste un libro, pero Chito la ignora y le dice que le tire más combustible al fuego, a lo que Yuri obedece arrojando un libro al fuego. Chito, asustada, logra rescatar el libro, pero se molesta con Yuri y la golpea con este mismo. Chito, molesta, le dice a Yuri que irá a dormir, dejándola sola en la fogata. Al día siguiente, Yuri le responde si sigue molesta por lo de ayer, a lo que Chito responde que no. Chito abre un libro y se da cuenta que Yuri había dibujado su cara en este, lo cual la alegra un poco, a pesar de que ella le había dicho a Yuri que no rayara los libros. Chito luego se da cuenta que abajo del dibujo, estaba escrito la palabra perdóname en vez de perdóname, esto dado a que Yuri no sabe leer ni escribir al contrario de Chito. Las chicas siguen manejando hasta encontrar una salida, sin embargo, encuentran un lugar repleto de agua, donde deciden ir a lavar su ropa después de un buen tiempo. Yuri después de un rato se percata de algo en el agua, encontrando un pez muerto. Yuri apenas lo ve quiere comérselo, así que Chito dice que deberían rostizarlo primero. Una vez lo hacen, Yuri lo prueba y se deleita con el sabor del pescado. Después de comer, empiezan a imaginar que quizás el pez venía ya de un nivel superior, teniendo esperanzas de que, quizás, más arriba encuentren más de estas delicias, dando final al capítulo 2. Las chiquillas siguen avanzando con la meta de encontrar más cosas que las pudieran ayudar a sobrevivir, sin embargo, en un momento Chito le pregunta a Yuri si no se ha cuestionado por qué las personas viven. Yuri no sabe qué responder y simplemente golpea a Chito con su rifle, causando que casi se desvíen del camino. Chito pregunta por qué lo hizo y Yuri responde que porque creía que Chito ya se había vuelto loca. Chito le recuerda a Yuri que el viaje es para conseguir comida, sin embargo esta no le presta atención y se queda fácilmente dormida. Chito observa un poco los alrededores, percatándose de una torre alta al otro lado de la ciudad. Desafortunadamente, hay un gran agujero que no les permite pasar. Chito ve un cigarro encendido junto a unas pisadas y llega a la conclusión de que no son las únicas que pasaron por ahí. En poco tiempo, un edificio explota y colapsa, casi cayendo encima de las chicas. Detrás de todo el polvo y el humo, logran percatarse de un hombre misterioso, sin embargo, este cae de rodillas rápidamente y comienza a toser. Este menciona que ha pasado un tiempo desde que ha hablado con otra persona. Este menciona que fue él quien explotó el edificio para crear un puente hacia el otro lado de la ciudad. Luego de esto, él se presenta como Kanazawa, diciendo ser un cartógrafo que está haciendo un mapa de toda la ciudad, proclamando que podría ayudarlas a llegar a la torre más fácilmente. Kanazawa les menciona a Yuri y a Chito lo de usar el edificio como puente, sin embargo, Yuri no se fía completamente de este. Chito menciona que quieren llegar a la torre para subir al nivel superior. Kanazawa dice que las ayudará a cambio de que ellas le den un aventón, a lo que Chito acepta. Chito le pregunta a Kanazawa si este no tenía un vehículo antes, a lo que él responde que solía tener una moto, pero que ya no funciona. Luego de acomodar unos escombros, el trío logra hacer que la moto de las muchachas escale el edificio. Después de conducir un largo rato, llegan a una estación de recarga, donde se arman de provisiones antes de continuar conduciendo. Kanazawa les comenta que el mapa que está armando es todo lo que tiene, ya que al no haber más gente no tiene muchas más cosas que hacer.
Después de un largo rato, llegan a la torre, donde encuentran un elevador al que deciden subir. Mientras suben con el elevador, logran apreciar toda la ciudad desde arriba. Sin embargo, Chito no se siente muy bien debido a que le tiene miedo a las alturas, por lo que se aferra a Yuri para no caer. Repentinamente, el elevador se empieza a inclinar por el peso, causando que estén cerca de caerse. Sin embargo, el bolso de Kanazawa sí cae al vacío, causando que este se arroje del elevador para intentar alcanzar su mapa. Chito y Yuri logran agarrarlo de las piernas antes de caer, pero este no logra agarrar sus mapas. Kanazawa se deprime y dice que no le importa seguir vivo, ya que ese mapa era todo lo que lo mantenía con vida a este punto. Logran subir a lo más alto de la torre, percatándose de otra ciudad más brillante, causando un gran interés en las chiquillas. Kanazawa, sin embargo, sigue muy deprimido por lo de su mapa, a lo que Yuri responde dándole un trozo de sus raciones, diciendo que no necesita un motivo para vivir, ya que la vida se basa en las experiencias tanto buenas como malas. Los tres ahora se sientan a ver las luces de la ciudad, apreciando la belleza de estas. Kanazawa se levanta y les regala una cámara, un objeto nuevo para ellas dos, despidiéndose de ellas y diciendo que ahora empezaría a escribir un mapa de nuevo. Después de despedirse, Chito y Yuri deciden que su próxima parada será el gran punto brillante a la lejanía, dando por finalizado el tercer capítulo. Al día siguiente, después de que se despidieran de Kanazawa, las dos chicas deciden probar el extraño artefacto que les había dado este mismo, una cámara. Chito la usa primero y con ella le toma una foto a Yuri al lado de lo que parece ser una estatua de un ser extraño con forma de gusano. La foto sale un poco borrosa pero no saben el por qué. Después de eso deciden que ya es hora de continuar su camino hasta el punto brillante que habían visto a lo lejos. Mientras Chito maneja, Yuri toma prestada la cámara y empieza a sacar fotos en lo que ella sigue manejando. Yuri intenta hacer que las fotos ya no se vean borrosas pero le es complicado ya que estaban en movimiento. En el camino encuentran otra de esas estatuas de piedra con forma de gusano, y Yuri sigue jugando con la cámara, queriéndole tomar una foto a Chito. Ella le dice que no puede voltear a ver la cámara ya que está manejando, aunque voltea a verla un momento y terminan chocando con otra estatua de piedra, haciendo que ésta caiga encima de ellas. Chito se molesta con Yuri y le quita la cámara. Ella ve una estatua gigante y no evita compararlo con el corazón de Chito, ya que piensa que ella fue un poco cruel al quitarle la cámara, aunque esta parecía ya no funcionar por alguna extraña razón, quizás habían presionado algún botón por accidente. Se hace de noche y deciden sentarse a comer un rato. Mientras revisan las fotos que ha sacado Yuri, ven que hay una foto donde una estatua tiene un aro encima de la cabeza y otra en donde tiene una planta creciendo. Yuri se pregunta cuántas fotos más podrán tomar y se dan cuenta que todavía pueden sacar unas 52.000 fotos, un número muy grande, aunque eso hace que Chito se pregunte cuántos días de comida les quedan, que solo son 30, por lo cual no gastarían el límite antes de llegar a los 30 días, aunque Yuri bromea que ella podría comerse toda la comida en menos de una semana. Yuri se cuestiona el por qué las fotos se quedan para siempre pero la comida no, incluso si ellas mueren las fotos seguirán ahí, algo que hace que a Chito se le ocurra algo, y es sacarse una foto juntas para que cuando desaparezcan las fotos de ellas sigan estando ahí. Finalmente llegan al punto brillante, que parecía ser una especie de templo, en donde habían aún más estatuas de piedra. Deciden entrar aunque todo está muy oscuro, así que deciden utilizar la lámpara que tenían. Al haber tantas estatuas dentro de la estructura, Chito comenzó a pensar que tal vez los gusanos eran una especie de dioses. Yuri le pregunta a Chito lo que es un dios, aunque Chito tampoco lo sabe. Suben unas escaleras y al final se encuentran un texto antiguo que hablaba sobre hacer reverencia a 3 dioses y de un paraíso occidental. Según el texto, el templo era una reproducción del mundo del más allá, y este también hablaba de un ser que ilumina más allá de la muerte. Justo en ese momento la linterna se apaga, dejando a las dos chicas a oscuras, aunque al parecer Yuri se pierde un poco y no encuentra a Chito. Ella empieza a gritar su nombre aunque no recibe respuesta alguna.
Yuri empieza a pensar en que lo que siente ahora mismo podría ser el cómo se siente la muerte, sin calor, sin luz, y sin nadie alrededor de ti. Yuri empieza a preocuparse de lo que pasaría si perdiera a Chito para siempre, aunque ella justo aparece al lado de ella, le pregunta muy preocupada del por qué ella no respondía, aunque al parecer Chito solo lo estaba haciendo de broma. De la nada las luces del templo se encienden y observan lo que parece ser una réplica del tan llamado paraíso, un lugar que estaba muy iluminado, con 3 estatuas entre medio de los estanques, la de en medio siendo mucho más grande que las otras. Las plantas que adornaban el lugar junto con el agua eran falsas, y también una réplica de un pez que estaba dentro del estanque falso. Deciden descansar y comer raciones al lado de la estatua del centro, aunque Yuri empieza a dudar si el dios en el que creían los antiguos era falso, y si era así el por qué intentaron construir el paraíso que no existía, ya que nadie sabía lo que había después de la muerte, a lo que Chito responde diciendo que quizás la vida después de la muerte era solo un lugar oscuro, sin nada, y es por eso que los antiguos construyeron un paraíso donde todo estaba iluminado, ya que no querían pensar en ese destino tan vacío, para poder sentirse tranquilos. Yuri menciona que se sintió más tranquila cuando encontró a Chito en la oscuridad, aunque eso hace que Yuri piense que quizás Chito sea un dios, aunque deja de pensar eso rápidamente cuando Chito menciona que se les debe ofrecer comida a los dioses. Después de salir de aquel templo, las chicas continúan su larga travesía. Yu hace una observación del por qué hay tanta agua y electricidad a sus alrededores sin haber personas, incluso habiendo muchas casas, y hablando de casas las chicas justamente deciden entrar a una para refugiarse, aunque Yu no sabe para qué sirven las casas. Chito le dice que la gente no podría vivir sin una casa, aunque Yu menciona que ellas no tienen una. Encuentran una habitación vacía. Yu mira desde la ventana su vehículo y le pregunta que si es una casa, aunque Chito le dice que se calle. Chito también menciona que tuvieron una casa hace mucho, aunque eso no importa ahora ya que encuentran una habitación con una puerta, donde hay 2 sillas junto a una mesa al lado de una ventana. Deciden quedarse en ese cómodo lugar y empiezan a imaginar las cosas que podrían tener en su nuevo hogar, imaginándose varias cosas, aunque claro, estas quedarían solo como sueños ya que no pueden quedarse en un mismo lugar para siempre, sino en algún momento se quedarían sin comida. Al siguiente día continúan su rutina diaria, reabastecerse y viajar. Yu menciona que la ciudad podría ser como su casa, una casa gigante y sin techo, una casa increíble. También piensa que su vehículo podría tener una especie de techo, aunque Chito le dice que no es algo necesario. Después de un largo rato las 2 chicas caen dormidas después de tanto cansancio y casi terminan chocando contra un muro, así que deciden descansar al aire libre. Cae la noche y están jugando a formar una pila de rocas sin que se caiga, aunque Yu echa un poquito de viento, provocando que se le caiga la pila a Chito. Deciden apostar una ración pero Chito termina perdiendo. Amanece y siguen en el mismo lugar. Yu se queda dormida así que Chito decide dormir también. Chito despierta y empieza a sentir un temblor, y se da cuenta de que estaba en una pila de rocas, donde al lado había una Yu gigante, que al hablarle a Chito provoca un fuerte viento, haciendo que se caiga a lo que parece ser el fondo del océano, donde ve a un pez gigante y termina montándose en él, aunque luego aparece Yu en forma de pez gigante, y se encuentra al pez que habían comido, aunque Yu empieza a babear viendo a Chito, con ganas de comérsela, y antes de ser devorada por Yuri, Chito se despierta de su sueño, aunque Yu sigue dormida, a saber en qué estará soñando. Siguen su camino pero empieza a llover, y deciden quedarse en un lugar que ven a lo lejos, que las protege de la lluvia debido a que una roca gigante les servía como techo. Yu se aburre y decide empezar a jugar con las cosas que estaban en el lugar, provocando distintos tipos de sonidos con una barra de metal. Chito la manda a recoger un poco de agua, pero Yuri viendo que caen varias gotas de agua del techo decide colocar su casco debajo de ellas, así provocando que los golpes de las gotas provoquen varios sonidos, así que las 2 chicas deciden colocar más objetos debajo de varios lugares más donde goteaba el agua, provocando que los sonidos obtengan
mantengan un ritmo y así creando música con ellos, una canción creada por la lluvia. Al siguiente día para de llover y logran salir del pequeño refugio, aunque su vehículo se avería en el camino, sin posibilidad alguna de arreglarlo, haciendo que las dos chicas sientan desesperación, ya que parecía que este sería el fin para los dos. Justo en ese momento Yuri ve un pequeño aeroplano en el cielo y Chito ve a una mujer con una bata de laboratorio persiguiéndolo, aunque ésta se tropieza, así que deciden ir con ella para ver qué tal estaba. La chica más que adolorida parecía estar contenta al ver al aeroplano funcionar bien, aunque ella estaba tan distraída con el invento que no se da cuenta de que Chito y Yuri andaban a un lado de ella, así que se asusta al verlas tan de repente. Las chicas le preguntan si ese invento a miniatura era suyo, a lo que la misteriosa chica responde que sí, lo cual las sorprende mucho y le piden de favor si podría arreglar el que tenga, a lo cual ella cede pero con la condición de que la ayuden en algo, así que ella las lleva a su laboratorio, y de paso presentándose a sí misma como Isiri. Su laboratorio parecía estar ubicado en lo que era una antigua base aérea que ya estaba en las últimas, así que el lugar no aguantaría mucho más antes de que se acaben todos los recursos. El favor que quería Isiri a cambio de arreglar su vehículo era que la ayudaran a terminar el verdadero aeroplano, que era muchísimo más grande que la réplica en miniatura. Lo que ella quería era escapar de la ciudad con ayuda de su más grande invención. Chito y Yuri deciden tomarse un baño y al terminar Isiri les ofrece papas hervidas. Yuri le pregunta la razón del por qué construiría un aeroplano ella sola y esta le responde que había encontrado los planos de varios aeroplanos dentro de la base, así que decidió construir el suyo en base a todos los documentos que había encontrado, además de que no podía quedarse a vivir en ese lugar para siempre y que era la única oportunidad que tiene para volar ya que no había nieve o viento que la interrumpiera. Chito le menciona que si falla en el intento de usar el aeroplano probablemente moriría, aunque Isiri le responde de vuelta diciendo que la verdadera desesperación sería no tener otro lugar al que ir y que al final moriría sola en ese mismo lugar, así que no importaría lo que vaya a pasar si el resultado será el mismo. Las chicas se van a la cama y se preguntan el cómo sería fuera del pueblo y que tal vez Isiri sabía más de lo que ellas sabe sobre la ciudad, aunque eso no importa porque de todos modos morirían si se quedan en el mismo lugar. Al siguiente día empiezan a ayudarle a Isiri a terminar de construir el aeroplano, ayudándole en distintas tareas, y como agradecimiento ella les ayuda a arreglar el que tenga, aunque Yuri no estaba ayudando para nada y solo estaba acostada repitiendo la palabra desesperación varias veces. La reparación termina siendo un éxito, así que las chicas finalmente van a terminar la construcción del aeroplano, así que deciden celebrarlo, comiendo 2 patatas en vez de una ya que no todas cabrían en el vehículo de Isiri. Ella les dice acerca de unas instalaciones al oeste del lugar, en el que encontrarían más alimento para ellas, aunque en eso Chito le pregunta a la otra chica a dónde es que quería ir, y ella le dice que encontró un mapa de curso de los aeroplanos antiguos, y al parecer los usaban para ir de una ciudad a otra, así que ella quería ver qué es lo que había en esa otra ciudad. Antes de despedirse de Isiri, Chito y Yuri le toman una foto para recordarla antes de que se vaya, y ella menciona que lo importante fue que alguien estuvo mirando todo su progreso, ya que con eso haría historia. Ella era la última piloto que quedaba. Ella empieza a despegar, así volando hasta llegar a la otra ciudad, aunque desafortunadamente el aeroplano termina haciéndose pedazos en pleno vuelo, aunque por suerte Isiri contaba con un paracaídas que la salvaría, y en plena caída empieza a pensar en todo lo que pasó para poder construir ese vehículo, aunque eso ya no le importaba y decidió dejarse llevar mientras caía lentamente. Ella empezó a sonreír, ella se dejó llevar por la desesperación. Las chicas deciden irse de ese lugar, no podían estar ahí para siempre. Chito empezó a redactar sobre todo lo que había pasado durante el tiempo que estuvieron con Isiri, quería escribir la historia para no olvidarse de ella, y finalmente deciden continuar su viaje hasta su próxima parada, las viejas instalaciones donde encontrarían más recursos para sustentarlas a los dos.
絶望絶望絶望絶望は絶望で絶望だから。 Chito y Yuri van de camino hacia las instalaciones por encima de unos tubos, aunque a Chito le da miedo caminar sobre ellos, ya que están en un lugar muy alto y tiene miedo de caerse. Yuri le ayuda agarrándole la mano y caminando con ella sobre las tuberías, pero Chito sigue teniendo miedo, así que decide amarrar una cuerda entre las dos, para que si alguien se llegara a caer la otra persona pueda tener oportunidad de ayudarla. Después de eso siguen caminando sin rumbo hasta que pisan un tubo que se escucha hueco, lo que hace dudar a Yuri sobre si estaban yendo por el camino correcto. Caminan por mucho tiempo y terminan perdiéndose entre toda la oscuridad, ya no saben qué hacer, así que deciden seguir con el camino, hasta que Chito sin querer cae dentro de un tubo y encuentra un nuevo camino. Resulta que andaban caminando por el camino incorrecto todo este tiempo, el verdadero camino estaba dentro de los tubos, no encima, pero en fin, ellas siguen caminando hasta encontrar algo, siguiendo las flechas que hay en el camino, aunque a Yuri le parece aburrida esa idea, ya que ella prefiere explorar todos los lugares, aunque Chito la regaña rápidamente. Encuentran unas escaleras que las lleva a lo que parece ser un invernadero, encontrando una papa, aunque parece ser la única que había en el lugar, así que deciden ir por un resbaladero, que las lleva a otro lugar con un montón de máquinas. Yu enciende una por curiosidad, lo cual casi termina en Chito hecha pedacitos, así que termina enojándose con ella. Yu encuentra algo de polvo en el lugar, el cual decide probar y el cual sabe a papa, era polvo de papas, y aprovechando toda la maquinaria que había en el lugar deciden hornear el polvo. Yuri también encuentra una bolsa llena de azúcar, lo que les recuerda que en las bolsas de raciones estaba marcado que el azúcar era un ingrediente, también observando que la sal era otro que los conformaba, y afortunadamente también había una bolsa llena de ella, así que deciden empezar a hornear sus propias raciones con lo que había en el lugar, mezclando todos los ingredientes en un gran recipiente, vaciándole agua, y amasando la mezcla. Ellas se veían muy contentas mientras hacían todo esto. Al terminar de preparar la masa, la cortan en trozos y la empiezan a hornear, y cuando termina de hornearse deciden probar las raciones que acaban de hacer, las cuales eran muy dulces, quizás la dulzura provocaba felicidad después de todo. Así, Yuri hizo raciones con varias formas, una con forma de pescado, una con la cara del abuelo, la cara de Kanazawa, la cara de Isiri, su propia cara, y por último, una con la cara de Chito, la misma cara que siempre ha tenido. Chito y Yuri se encuentran en un lugar extraño, solo habían un montón de cajones en varias paredes. Yu encuentra un dispositivo extraño dentro de uno de ellos, no sabe lo que es pero decide llevárselo. Las dos deciden explorar el lugar, no saben el por qué hay un montón de cajones en ese lugar, aunque estos no tienen mucho, lo único que las chicas han logrado encontrar fueron el objeto raro de antes, una cáscara de bala vacía, un trozo de tela, y ahora un botón. De repente el extraño dispositivo empieza a hacer sonidos raros, aunque eso no importa, lo que habían conseguido no servía de nada. Después de manejar un rato encuentran una estatua con forma de gusano, era la misma que habían encontrado mucho tiempo atrás. Yu empieza a tomarle fotos a la estatua, y Chito dice que se lo debería agradecer a Kanazawa, aunque Yuri parece que olvidó quién era, aunque en poco tiempo se acuerda gracias a la cámara, en eso también se acuerdan de Isiri, probablemente no vuelvan a verlos otra vez. Chito se da cuenta de que hay nombres en los cajones, tal vez sean los dueños de los cajones, aunque eso la hace darse cuenta de algo, los cajones son tumbas y los objetos que habían dentro de ellas eran cosas puestas para no olvidarlos a ellos, y Yuri también se da cuenta de que la estatua de gusano está puesta para que los difuntos siempre tengan a alguien observándolos, para que ellos no se queden solos.
Chito decide regresar las cosas que encontraron en los cajones, si no ellas perderían su verdadero propósito. Luego de eso se encuentran subiendo por una de las torres, dando vueltas y vueltas por las escaleras para poder llegar a la cima. Era un camino muy peligroso, aunque Yuri es del pensamiento de que el que tenga miedo a morir que no nazca. El camino parecía interminable, hasta que de repente se encuentran que una parte del camino está roto, por lo que tienen que ir por otro lado para seguir subiendo. A Chito le da miedo ir por el otro camino, y con mucha razón. Las láminas resultaron ser muy inestables, estas terminan rompiéndose y por poco terminan cayendo junto a ellas. Ya no había vuelta atrás. Por suerte logran llegar a la cima, empezando a investigar todo, y Yuri preguntándole a Chito si le emocionaban las noches donde se podía ver la luna, aunque esta no le respondía nada. Siguen investigando el lugar pero no encuentran nada, hasta que llegan a un lugar extraño, al cual le llegaba la luz de la luna, así que Yuri empezó a jugar con un palo que había encontrado por el camino, pegándole a todo lo que viera, aunque sin quererlo le pega a Chito en la cabeza y esta se enoja. Entre tanto escándalo encuentran unas botellas con un líquido dentro, la etiqueta decía que era cerveza, esta parecía agua dorada según ellas, parecía que la luz de la luna se derretía en ellas. Deciden probar la bebida, era picante pero dulce a la vez. Terminan de beber la primera botella y deciden abrir las otras dos. Las chicas terminan un poco borrachas y empiezan a jugar entre ellas, agarrándose de la cara y gritándole a la nada. Las dos se la estaban pasando bien, empezaron a bailar juntas, tarareando una canción muy peculiar. No importaba lo que pasara en ese momento, las dos eran muy felices juntas, no necesitaban a nadie más, solo se necesitaban a ellas. 何？いつかずーっと高く登ってさ、月に行こうよ。いいね、月か。どんなところだろう。Al siguiente día Chito despierta con un dolor de cabeza, no sabe por qué ocurrió, y tal vez no se acordaba de lo que pasó la noche anterior. Las chicas continúan el camino, en un lugar un poco oscuro, justo como en el primer capítulo. Llegan a unos pasillos muy estrechos, al avanzar más y más se escuchaban sonidos metálicos, y en efecto, había algo que los estaba provocando, tenía la forma de un caballo, casi parecía que la máquina provino de algún otro lado, pero eso no importa, la máquina parecía estar viva, aunque no realmente, algo o alguien debe estar controlando la máquina para que funcione. Quizás podría pasar a saludar a las chicas, aunque eso es imposible según Chito. Bajan a un lugar y se encuentran con un pez, aunque luego de eso se encuentran con otra máquina, mucho más pequeña que la anterior, y esta las saluda. Yuri ve al pez con intenciones de comérselo, aunque la máquina no se lo permite. Si ella lo hacía él llamaría a todos los guardias para que la atraparan, aunque solo habían dos máquinas que seguían operando después de tanto tiempo, la máquina gigante, a la cual nos referiremos como Benjamín por ningún motivo aparente, y la máquina pequeña, a la cual llamaremos Benjamín Jr. Benjamín Jr. las guía hacia un tanque de agua gigante, mientras tanto este nos dice que el pez que habían visto antes era el único que seguía con vida en el lugar, y también que solo habían 102 tanques de agua en servicio. Yuri se mete a bañar en uno de estos tanques mientras Chito lava ropa, y en eso Benjamín Jr. nos explica lo que pasó con el planeta. Los humanos construyeron ciudades para proveer el ambiente a su existencia, buscando alternativa a los ciclos del agua, aire y energía, y el propósito de la máquina era sustentar la infraestructura del lugar, aunque no hubieran humanos existiendo. Chito también se mete al tanque de agua, pero esta casi se termina ahogando. De la nada empezó a recordar el sueño que había tenido, el mar, el pez, y el cómo iba cayendo al fondo lentamente, aunque esta vez era de verdad. Afortunadamente Yuri alcanza a salvarla, aunque Chito se pregunta, si la Tierra antes era un ser viviente, entonces ¿qué es ahora?
La pequeña máquina trae al pez dentro del tanque para alimentarlo, aunque Yuri sigue pensando en comérselo, y viendo que Benjamin Jr. lo estaba alimentando, esta decide alimentarlo también, queriendo volverse amiga del pez, entre comillas, porque seguía babeando al verlo. Las chicas deciden dormir, hasta que de repente el lugar empieza a temblar. La máquina gigante, Benjamin, había llegado al lugar, y esta parecía estar desmantelando el lugar por alguna razón. Benjamin Jr. va a pedirle que no desmantele el lugar, pero este falla. La mayoría de los sectores del área estaban en la lista de desmantelación, no había nada que pudieran hacer. Yuri decide salvar al pez, ella no sabe el por qué, parecía que al final tuvo empatía por el pez, el lugar era peligroso para él y no quería que su vida acabara de manera tan cruel. El plan era atar los explosivos que habían guardado todo este tiempo a la espalda de Benjamin, hacerlo explotar y así detener su funcionamiento. Yuri no recibiría nada a cambio de arriesgarse por el pez, pero aún así ella quería salvarlo cueste lo que cueste, aunque Chito también sentía empatía por la máquina, al final esta actuaba como un ser vivo y tampoco quería lastimarlo a pesar de ser solo una máquina. Yuri se sube a la espalda de Benjamin, colocando los explosivos y haciendo que Chito los detone presionando un solo botón. Habían salvado al pez, tal vez la máquina y el pez seguirían vivos por más tiempo aunque estos mueran algún día, al final todo llegaría a su fin en algún momento, quizás eso era lo que realmente significaba la vida. Antes de irse, Yuri le pregunta a Benjamin Jr. si podían arreglar el lugar, pero eso le era imposible para él, había llegado a su límite en la evolución y no podía hacer nada más, y este nos menciona que la ciudad también dejó de evolucionar en algún punto, cuando ocurrió una destrucción a gran escala, y eventualmente todos desaparecieron. Si no hay reconstrucción después de la destrucción significa que todo terminaría ahí. Entonces las chicas se despiden del pez y la pequeña máquina, así continuando su camino a la cima. Chito y Yuri llegan a lo que parece ser una estación de metro, cuando justo llega uno y deciden subirse a él, aunque se aburren en el camino y deciden explorar el lugar para ver si encontraban algo. Yuri se da cuenta de que se estaban moviendo más rápido de lo normal ya que estaban moviéndose en un tren en movimiento, pero Chito le dice que no es posible, ya que si ese fuera el caso deberían estar moviéndose más rápido debido a la rotación de la Tierra, aunque Yuri no sabe lo que es eso, y se pone a pensar en que todos los días deberían estar dando una circunferencia a la Tierra. En el camino encontraron muchas máquinas sin vida, parecía como si los trenes fueran tumbas en movimiento. En eso encuentran un reloj, su aguja giraba cada vez que la Tierra lo hacía, por lo que debería ser muy rápido, pero así no funcionaba el tiempo. Chito menciona que los humanos antes usaban relojes de mano ya que eran convenientes, los usaban como referencia para hacer ciertas cosas a ciertas horas del día, pero para Yu eso parecía una molestia, a ella no le gustaba apresurarse. El tren se detiene por un momento, Yu quería salir pero resultaba que esa no era la única parada, habían más, aunque no tiene tiempo de pensar si salir o no, ya que la puerta se cierra, y volviendo con lo del tiempo, su tiempo estaba limitado por la comida que tenían, aunque a la chica rubia no parecía importarle, iban a avanzar lo que pudieran antes de que se quedaran sin comida. Pasa mucho tiempo y al fin se detienen en otra estación, pero de repente el dispositivo extraño que Yuri había recogido en las tumbas empieza a sonar. Resulta que nunca lo había devuelto a su lugar, pero lo que había escuchado en la radio era la voz de una persona que parecía estar cantando. Chito prueba el dispositivo, parecía que recibía ondas de radio. Para Yuri la música le parecía triste por alguna razón, aunque la música de la lluvia le haya parecido feliz a Chito, cada onda de sonido tenía su ritmo. Pasa mucho tiempo hasta que por fin encuentran un elevador que las lleva a la superficie. El dispositivo extraño volvió a emitir los sonidos de la voz cantante, entre más cerca estaban a la superficie más claro se escuchaba, y al fin logran llegar a la superficie, aunque salieron disparadas un poco hacia arriba, debido a que el elevador iba a gran velocidad. La música del dispositivo resultó ser música triste, la puesta del sol se veía roja, la cual también se sentía triste. Chito empezó a derramar lágrimas, aunque fue por culpa de ver el sol a los ojos y no por la música.
Ya en la superficie deciden relajarse un poco, se toman una foto y deciden bajar a un agujero gigante que estaba enfrente de ellas. El lugar parecía un viejo campo de batalla, y también había un tanque del cual salía mucha agua, parecía que formaba una cascada y deciden sentarse a comer al final de ella. En lo que comen, Yuri empieza a pensar en comida, deseando que la comida saliera de las miras de los tanques, aunque en lugar de comida había una criatura extraña, a la cual intentan sacar de ahí. La criatura parecía tener forma de gusano, y al parecer este se podía comunicar con las chicas a través del dispositivo de antes, aunque solo parecía repetir lo que dijeran las chicas. Yuri decide llamarlo Nuko, aunque esta parecía que se quería comer a la criatura, así que Chito decide liberarla ya que según ella no podían comer algo que podía comunicarse, así que deciden dejarlo en ese lugar, aunque Nuko empieza a seguir a las chicas, así que deciden llevárselo. Yuri era quien lo iba a cuidar, aunque parece que la pobre criatura la estaba pasando un poco mal con ella. Las chicas siguen su camino, y Yuri sigue cuidando de Nuko, aunque esta le da de comer balas, que por alguna extraña razón le parecían deliciosas, y la criaturita quería comer más y más. Chito encuentra un libro por el camino en el que iban, llamado Guerra y Civilización Humana, aunque Chito no podía entender lo que decía, para ella era un idioma completamente desconocido. Aún así esta se lo quiere llevar, y Yuri se burla de ella porque ella siempre dice que solo agarren lo importante. En eso Nuko dice que lo único valioso es lo que pueda comer, y en eso se come una bala de 20 milímetros, y le sacan una foto a la criatura. Siguen avanzando y hablan de cómo que han habido varias guerras por diferencias culturales, quizás porque las cosas que no conocían eran aterradoras. Se encuentran con un mecanismo extraño, no se parecía a nada de lo que habían visto antes, y luego la radio empieza a emitir otra vez sonidos extraños, sonidos que a Nuko le agradaban, y también parecía que lo podía escuchar desde un lugar muy lejano, al que deciden intentar ir. En el camino Yuri pregunta otra vez sobre el uso de los cascos, y Chito responde que eran para protegerlas de los disparos, aunque ya no había nadie que pudiera hacer eso, pero igual los ocupaban por si les caía algo en la cabeza, y con mucha mala suerte justo le cae un tornillo a Chito de la nada, y seguido de eso a Yuri le cayeron muchos más. Algo se estaba derrumbando encima de ellas, era una máquina gigante. Deciden echarle un vistazo por dentro, pero Nuko se les adelanta y termina encendiendo la máquina con su cuerpo, haciendo que Yuri lance un misil sin quererlo, pero ella quería presionar más botones a pesar de eso, lo que fue un grave error, ya que termina disparando un rayo a la ciudad, haciendo que todo explote y la ciudad termina en llamas. Había provocado destrucción masiva con solo presionar un botón, y aún así Yuri parecía divertirse, lo cual hace enojar mucho a Chito. Había hecho lo mismo que sus antepasados y no le había importado en lo más mínimo. En eso aparece Nuko y dice que los humanos son aterradores, pero bueno, al final Yuri aprendió que los cascos les seguían siendo útiles, aunque Chito dijo que aún así morirían en cualquier momento. Chito, indagando en su libro, se dio cuenta de que Nuko se parecía mucho a las estatuas que habían visto en anteriores niveles, quizás la criatura tenía alguna relación con ellos. Se despiertan y empiezan a recolectar combustible, aunque Nuko parece que le encantaba beberlo, es casi como si pudiera comer cualquier cosa. Manejan a través de un bosque, aunque no lo parecía tanto, todo estaba mecanizado, no saben el porqué ya que fue algo que ocurrió en el pasado, pero Yuri dice que no pueden saber del pasado pero sí del futuro, y Chito le responde diciendo que sus vidas eran muy cortas como para tener tiempo de aprender sobre el futuro. Después de cruzar el bosque llegan al lugar de donde provenía la señal, parecía una especie de submarino, lo único que podían hacer era entrar en él, aunque la puerta no se podía abrir, hasta que llegó Nuko y de alguna manera abrió la puerta con su cuerpo, dejando que las dos chicas entren. Habían un montón de cosas extrañas dentro, no sabían exactamente lo que había, pero lo que sí sabían es que el lugar seguía en funcionamiento después de tanto tiempo. Lo único que podían hacer ahora era buscar el lugar de donde provenía la señal de la radio.
Ya explorando el lugar extraño, todo parecía estar muy limpio, aunque Chito queda decepcionada ya que pensaba que podrían haber encontrado más cosas sobre el pasado, pero en lugar de eso aún no habían encontrado nada. Nuko parecía haberse perdido, no estaba por ninguna parte, y Yuri parecía estar un poco preocupada. Ya habían formado varios grupos de 3 personas como Konishi y Kanazawa, aunque Nuko parecía sentirse diferente ahora mismo, él parecía sentirse un poco animado. Yuri le pregunta a Chito si se sentía sola, y esta le responde que un poco, aunque justo Yu encuentra un poco de comida, parecía tener sabor a chocolate, y en efecto, era chocolate real. Chito estaba a punto de tomarle una foto a Yuri, pero de la nada aparece texto extraño en la pantalla de la cámara, y una voz diciendo que podían conectarse. Era Nuko quien estaba al lado de ellas. La cámara se conecta con los monitores que estaban en la habitación, mostrando las diferentes fotos que habían tomado, pero aparte de eso mostraba fotos diferentes que ellas no habían tomado. Eran fotos tomadas por Kanazawa, quien parecía estar al lado de una chica que no tenían ni la más mínima idea de quién era, pero no solo habían fotos de él, habían más carpetas llenas de fotos, eran los recuerdos de muchas personas que no habían visto antes. En la carpeta había un video de unas chicas de la edad de Chito y Yuri mostrando un proyecto de maquinaria, y todavía habían muchos más videos aparte de ese. Estaban viendo cómo la vida de las personas pasaban, estaban viendo al mundo antes de la destrucción masiva, una guerra que fue iniciada por Japón, declarándole la guerra a sus estados vecinos, provocando caos en todo el mundo, destrozando todo a su paso con varias máquinas que ellos mismos habían construido, provocando la muerte de millones de personas, hasta que simplemente no quedó nadie. Yuri vuelve a recordar lo mismo que Chito había recordado desde el principio. Recordó cómo el lugar donde vivían parecía estar en la guerra, y cómo el abuelo los mandó a recorrer un almacén para que ellas pudieran salvarse por el tiempo que pudieran, y en eso Yuri se despierta y se da cuenta de que Nuko había desaparecido otra vez. Él ha estado actuando un poco raro ya que este ha podido activar varias de las máquinas que se habían encontrado, y además este se podía comunicar con la radio, pero eso no importaba. Justo aparece lo que parece ser Nuko, quien parecía ser más grande que antes, aunque este no era él, ya que el verdadero Nuko estaba al lado de ella, lo que significaba que la criatura gigante era otra diferente, y esta misma se traga a Yuri enfrente de Chito, quien justo había despertado de su sueño. Ella no entiende lo que acaba de pasar, pero decide ir a por Yu, aunque esta ya no confiaba en Nuko, era de la misma especie de la criatura compañera, pero aún así este parece ser inofensivo, así que no tienen más remedio que llevárselo con él. La chica se sentía muy desesperada, esta se tropieza y empieza a llorar, no quería perder a su más grande amiga, era la única persona que le quedaba en su vida, así que esta agarra fuerzas y corre lo más rápido que puede a la salida de las instalaciones. Si quería ver a Yu una vez más tendría que rescatarla cueste lo que cueste, no era el momento de perderla a ella. Llega a la salida y se encuentra a Yu dentro de la boca de la criatura, la cual la escupió rápidamente. Yuri había logrado escapar a salvo, aunque el gusano gigante seguía con vida, pero este de la nada empezó a hablarles a las chicas, diciendo que no comían humanos, podían descifrar las ondas de sonido como su lenguaje, y la criatura decide revelar su verdadera forma. Parecía una criatura divina. Resulta que Nuko formaba parte de la especie de las criaturas. Era un joven que se había perdido y al cual estaban buscando, intentando comunicarse con él gracias a la música que se reproducía en la radio, la cual era emitida por esta extraña criatura, y lo que había hecho esta era ingerir el dispositivo que Yuri tenía, la cámara, ya que contenía un poco de energía, y de la nada aparecen más criaturas como ellas ingiriendo misiles gigantes. Lo que hacían era ingerir materiales térmicamente inestables y desmantelarlos a un estado estático. Es por eso que Nuko podía digerir las balas sin que sufriera daño. Todo formaba actividad de la Tierra para que ésta vuelva a descansar. Iban a apagar la ciudad.
Ya que lograron encontrar a Nuko, las criaturas ya no tenían nada que hacer en ese lugar, era momento de despedirse. Aunque Nuko parecía asustado, no quería volver con ellos, pero logra entender que tiene que irse, así que se despide de las chicas, así partiendo hacia otro lugar, con todas las criaturas moviéndose también. El fin del mundo era algo que iba a llegar sí o sí, pero ya no era algo que le importara a Chito. Mientras estuviera con Yuri ella iba a ser feliz, pasara lo que pasara. Ya era hora de irse del lugar, habían vuelto a ser solo dos, y ahí es cuando Yuri le vuelve a preguntar a Chito si se sentía sola, la cual no sabe qué responder, pero Yuri le dice que ella no se sentía sola ya que tenía a Chito, y ella también le responde de vuelta. Al final las dos se tenían la una para la otra. Lo último que quedaba era ir al nivel más alto, podía haber algo o no podía haber nada, pero no es que tuvieran otra cosa que hacer, así que deciden seguir el camino, irían al lugar que el viento les indicara. そうだちーちゃん、一番上に行ったらさ、そしたらその次は月に行こうよ。月に月行こうって言ったのちーちゃんじゃん。そうだっけ。でも月か、それもいいか。約束だよ。あ